sesión, ¿vale? Y, y nada, pues ya estamos preparados para empezar esta nueva expedición que hoy pues nos vamos a meter de lleno en lo que es hosting y rentabilidad, ¿no? Para eso tenemos aquí a Fernando Tellado, que es Brand Ambassador de SiteGround y es especialista en WordPress y que viene, bueno, pues dentro de estas colaboraciones que estamos haciendo con SiteGround. Ya el mes pasado nos invitaron ellos a su casa, estuvimos ofreciendo, nuestra compañera Beatriz Villa estuvo ofreciendo ese webinar sobre temas de optimización de precios. Y ahora, pues, Fernando, vamos a hablar de lleno sobre rentabilidad y hosting, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes y encantado de estar aquí en vuestra casa y con vuestra gente. Y bueno, sí, la idea es hablar un poquito bueno, de que esta parte del hosting con la que yo colaboro. Yo tengo un blog que está más conocido, se llama Ayuda a WordPress. Y bueno, colaboro mucho con SiteGround como empresa de hosting. Y bueno, pues como yo también he tenido una experiencia de qué significa esto de colaborar con una empresa de alojamiento y en qué te afecta como negocio, porque soy empresario, tengo gente trabajando conmigo y pago mis impuestos religiosamente como todos, y hay que llevar a orden de las facturas, pues esta parte del hosting que todos necesitamos al final, que es un sistema, es algo casi siempre misterioso, que tiene hasta las palabras son raras y todo, pues quería compartir un poco con vosotros qué he aprendido yo de hosting y en lo que afecta al negocio en estos días. Y bueno, luego tu compañera pues nos dará algunos puntos financieros, porque yo voy a hablar la parte más operativa en cuanto a lo que a mí he aprendido que me afectaba, ¿no? Y nada, he preparado una presentación, si te parece arranco con ella, ¿puede ser? Sí, simplemente comentar eso, que primero vas a ofrecer tu Eso es. parte, ¿no? Esa presentación que has preparado, que luego intervendrá nuestra compañera Bea y que luego Ujú. dejaremos unos minutos para un turno de preguntas y respuestas, pues para que también cualquiera pueda preguntar cualquier duda. De todas formas, está disponible el chat, está disponible la opción de Q and Answer, o sea que en cualquier momento os sentiros libres pues de dejar algún comentario, de dejar alguna pregunta. Yo me voy a retirar y voy a dejar a Fernando aquí solo ante el peligro, pero bueno, que voy a estar en el backstage echando una mano siempre que sea posible, ¿vale? Vale, perfecto. Pues voy para allá, así hay los perros ladrando un segundo. Un segundo, son siempre muy oportunos. Mira, voy a compartir un Sí, poco, a ver. estas son las cosas del directo. Perfecto. Ah, es lo que Pues le das tiene. a compartir las diapositivas y ya te dejo todo tuyo. Vale, ¿se ve la pantalla ya? Sí, sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, esto es un poco la presentación. Lo que ahora decíamos hablar, optimizar la inversión en hosting web, ¿vale? Bueno, lo primero que quería comentaros qué es esto del hosting, porque hasta a mí me costó entenderlo, ¿eh? Y qué tiene que ver esto para que sea una decisión estratégica, no solamente estemos hablando de temas técnicos, ¿vale? ¿Qué es el hosting? Bueno, pues todos en principio pensamos que es esta cosa, ¿no? De cuando un usuario se conecta a Internet, pues hay una cosa que se llama el servidor, que coge ahí cosas y se las manda al usuario, ¿no? Que son archivos ahí como JavaScript y no sé qué, estas cosas que lee el navegador, ¿vale? Esto es un poco pues lo que entendemos todos, ¿no? Pero hay una definición como más real, ¿no? Que es un conjunto de recursos, o sea, son servicios y son productos que nos facilitan la presencia en Internet, ¿vale? A nosotros, pero también para nuestros usuarios y también para nuestros clientes. Eso es un poco un recursos, servicios y productos. Eso nos ofrecen las empresas de hosting. Y esto es un poco como con los bancos, ¿no? Hay que aprender a distinguir incluso nuestra relación con los bancos, las empresas de hosting, tiene que cambiar, ¿vale? Entonces tenemos primero que saber qué es lo que venden. Entonces lo que venden es este tipo de cosas, son productos, recursos y servicios, ¿vale? Así vamos a hablar el mismo idioma. Dentro de los recursos, servicios y productos, estos que ofrecen, pues está el web, pero también está el correo electrónico, almacenamiento de ficheros, hay bases de datos que pueden estar asociadas a la web o no, servicios de streaming, servicios de transferencia de ficheros, aplicaciones web de todo tipo. También nos ofrecen servicios como un cortafuegos para proteger nuestros servicios que estamos contratando a su vez, la seguridad de la web si tenemos una web, y luego servicios específicos como una CDN, que es como una red de entrega de contenidos para acelerar nuestro web o nuestras aplicaciones, sistemas anti-spam para el correo o sistemas de Office para una integración total de, por ejemplo, un servicio de empresa completo de compartir ficheros y compartir documentación. Con lo cual, esto del hosting son mucho más cosas de lo que en principio parece, ¿no? No es
Lo de la página web, no, son muchas más cosas lo que te puede ofrecer un hosting. Y tenemos que saber que nos ofrecen toda esa panoplia de oferta de servicios para primero también saber distinguirlo, que eso lo quiero ver con vosotros ahora enseguida, ¿vale? De cómo distinguir esto en la empresa de hosting. Pero vamos a ver un poquito más, muy rápido, cómo es. Y espero que me entendáis, ¿vale? Luego, hay como tipos de hosting a nivel grande. Es decir, bueno, cuando voy a contratar yo, depende del tamaño de mi empresa, pues hay como tres grandes tipos. ¿Vale? Uno es el housing o colocation, que es lo que son los servicios de centros de datos, enormes, ¿vale? O sea, aquí donde se contrata, pues yo qué sé, hasta qué estación de Iberdrola a la que te va a servir. Normalmente esto es lo que contratan las empresas que luego terminan dándonos a nosotros hosting, ¿vale? O es lo que contrata pues, gente como Google, ¿vale? Contrata esto, o sea, contrata una estación eléctrica para ellos, ese tipo de cosas. Luego está el alojamiento como servicio, ¿no? Es un hosting estándar que es contratar directamente tú los espacios de servicio de donde se van a alojar todo este tipo de servicios y productos, ¿de acuerdo? Y estos son, bueno, pues empresas como Hispaweb o como Amazon contratan estos espacios y desde ahí hacen servicios. Y luego están los hosting compartidos, que son ya puramente servicios, ¿vale? Donde hay una serie de software que lo mantiene normalmente la misma empresa de hosting, y ahí es donde vamos a encontrar esas aplicaciones. Eso es lo que vamos a contratar nosotros normalmente, ¿vale? Hay distintos tipos, bueno, pero y aquí en España lo bueno que tenemos es que hay muchísima oferta. O sea, la oferta de hosting en España es enorme. O sea, hay muchísimas empresas y encima la mayoría buenas, con lo cual eso va a nuestro favor a la hora de poder elegir y de que hay competencia, básicamente, ¿vale? Bueno, el compartido. De manera sencilla es, en un servidor los tienen alojados a muchas empresas, a muchas webs, ¿vale? O a muchos servicios, ¿vale? No tenemos nada exclusivo para nosotros, sino hay una serie de servidores desde donde nos dan servicio, productos y tal, a distintas empresas, distintas entidades, por decirlo de alguna manera. Están los servicios cloud, desde una misma estructura, ¿vale? Hay una serie de servicios compartidos, ¿vale? Que se pueden, por decir de alguna manera, diseminar o asignar dependiendo de la necesidad de distintos clientes. Es una especie de compartido, normalmente con más asignación de recursos y con una buena parte de asignación de recursos más o menos exclusiva, no una exclusiva, pero por lo menos dedicada, ¿vale? Pero siempre hay una reasignación de servicios en base a la necesidad. Esto suele ser un poco actualmente lo que más se lleva a nivel de servicios de hosting. Y luego está lo antiguo, lo que ya no se lleva para nada, que son los servicios dedicados, donde tú, por ejemplo, contratas casi un ordenador, casi es como comprar un ordenador, donde tú dices, pues quiero tanta RAM y tanto no sé qué, pero prácticamente estás contratando como si compraras un ordenador en una tienda de informática. Esto antiguamente se llevaba mucho porque parecía como una especie de garantía de que estabas comprando algo y de que tenías algo para ti. Pero en realidad es un problema a día de hoy, porque no hay una reasignación de recursos. Si tú, por ejemplo, tienes un pico de tráfico y lo que has contratado, ¿vale? Es una máquina, lo que te atienden es esa máquina, si tienes algún servicio que te atienda de hosting esa máquina. Y si no, te la tienes que mantener tú mismo. Entonces, si tienes que ampliar RAM, no estás como tú en tu casa que puedes ampliarle la RAM a tu ordenador, abrirle las tripas y meterle hay una fichita esta de RAM más. Tampoco tienes una persona para ti para siempre para meterle esa fichita. Tendrías que recontratar, tardarías mucho y durante ese tiempo pues tu web estaría caída todo el rato, ¿vale? Entonces no te pueden reasignar recursos de otro ordenador. Si lo tienes tu ordenador, es una cajita cerrada, ahí está tu web, ahí está tu producto, tus servicios que hayas contratado y eso es lo que tienes, para bien y para mal. Entonces, ¿qué suele pasar? Que durante todo el año igual estás pagando de más por si algún día tienes un pico para no tener que andar haciendo eso de cambiarle la RAM o la CPU, lo que sea, ¿vale? Lo cual esto casi nunca se recomienda actualmente, porque es muy poco escalable y nuestras empresas pues queremos que escalen, ¿no? Queremos que estén disponibles tanto el día que menos tráfico, menos servicio necesitamos, como el día que necesitamos servicio a tope, pues porque tenemos un pico de tráfico o salimos en televisión o en Masterchef, ¿vale? Lo demás se lo digo porque tengo un cliente que le pasa esto, ¿no? Tenemos un compartido, un hosting compartido con él, hacemos mantenimiento de su web y durante todo el año tiene un restaurante, una web de un restaurante, una persona muy famosa, pero no tiene mucho tráfico, o sea, tráfico muy normal de búsquedas y tal. Pero hay 2 días al año que sale Masterchef y ese día, pues la leche. Bueno, pues ese día pues se le reasignan recursos y conseguimos que no se le caiga la web, que es de lo que se trata. Eso con un dedicado sería imposible. O estaríamos todo el año pagando una barbaridad de dinero por algo que solamente necesitamos 2 días al año. A eso me refiero para que me entendáis, ¿vale?
Bueno, entonces, como yo me encontré la primera vez, yo no, tengo, no sé de hosting estas cosas que yo ahora mismo estoy contando, que parecen como muy básicas, y de hecho lo son. Yo tampoco las sabía. Dije, bueno, pues ¿cómo elegir el hosting sin saber de hosting? Porque además, lo bonito de esto, pero lo triste también es que tienes que saberlo, pero tienes que saberlo 2 días al año también. O a la década, que es cuando contratas, ¿vale? Yo también digo una cosa, suelo decir una cosa, que de hosting uno no cambia, le echan, ¿vale? Porque uno no quiere cambiar, o sea, una migración de una web o de un servicio de correo o de unas aplicaciones que tienes ahí alojadas en un servidor, uno no quiere cambiar eso. ¿Por qué? Porque siempre supone unos tiempos de parada, una falta de entrega de servicio para tanto para empleados como para clientes, que nadie quiere hacer una parada de servicio o una parada comercial, ¿vale? Entonces uno no cambia de hosting, ¿vale? Unos le echan del hosting, porque si no te quedas ahí quieto y mientras funcione, mientras no se caiga nada del servicio, tú sigues funcionando. Pero en algún momento dado hay que elegirlo, hay que contratarlo. Y bueno, vamos a ver qué cosas nos vamos a encontrando, ¿vale? Yo siempre digo que hay que tener en cuenta una serie de básicos. Y estos básicos os van a parecer muchos, pero bueno, luego os haremos un PDF y si eso os lo pasan desde Serpa para que lo tengáis si lo queréis, ¿vale? Los discos SSD son discos de última tecnología, hay que pedirlos siempre. Estos son como básicos. Pregunta, hacer lista. ¿Los discos son SSD? Sí, vale. No, no te contrato. Instalador de CMS de WordPress. Los CMS son los gestores de contenido. Actualmente WordPress es el que utilizamos todos, en las empresas, en todos los lados, pues que tiene que tener un instalador a un clic, obligatorio. Si no, me voy. Pues si no es que no estás puesto al día. Como empresa de hosting, pues nosotros estamos obligados a tener nuestras empresas puestas al día y funcionando y pagando los impuestos religiosamente, pues tú tienes que tener un instalador de WordPress, punto. ¿Vale? Caché del servidor. Estos son servicios de optimización de entrega de contenidos, es un básico técnico, que tienen que tenerlo. Y tienen que decir cuál es, el que sea, pero tiene que tener alguna caché, un servicio de caché. Esto es un servicio de optimización de la entrega de páginas web. Tienen que tenerlo. Un soporte, si nos dan la opción de instalar WordPress, su soporte tiene que estar especializado en lo que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? En WordPress. Imprescindible también. A ver, me diréis, es que yo no voy a usar WordPress. Bueno, pues en lo que vayas a contratar, ¿vale? Actualmente todo Internet se programa con el lenguaje de programación PHP. Prácticamente todo Internet, Facebook, todo lo que conocemos. Y luego ya una capa de JavaScript y otra serie de lenguajes de programación. Pero casi todo está hecho con PHP. Entonces, ese software tiene que estar nuevamente preinstalado en el tipo de hosting que hemos visto y que tenga la versión 8 para arriba. ¿Vale? Eso tiene que estar preinstalado. Y eso preguntamos, se pregunta, ¿tienes PHP 8? Sí. ¿Está instalado ya? No, lo tengo que instalar y te cuesta 10 euros de más. No te quiero. Me voy a otro que me lo dé ya gratis, ¿vale? Así funciona. Otro software que tiene que tener preinstalado para temas de base de datos, porque todo Internet es base de datos y nuestras aplicaciones también van a necesitar de estar soportadas en una base de datos, tiene que tener algunos de nuestros dos sistemas, que os pongo aquí, MySQL o María, en esas versiones mínimas. De ahí para arriba. De ahí para abajo, nada, o sea, ni con un palo. O sea, es una empresa de hosting del siglo pasado. O sea, así os lo digo, ¿vale? El SSL es el certificado de seguridad. Es lo que dice que nuestra página web es segura, nuestro servicio online es seguro. Eso tiene que ser totalmente gratuito. Y luego os cuento algún matiz, ¿vale? HTTP 2 o 3. HTTP os sonará que es eso que ponemos para ver las páginas web, que ya casi no se ve, HTTP dos puntos, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Bueno, pues actualmente Internet nació HTTP 1, ¿vale? Bueno, actualmente Internet está en HTTP 2/3. Está entre la versión 2 y la versión 3, que son una manera de entregar los servicios y las páginas web de una manera mucho más rápida y optimizada que antiguamente. Bueno, pues que sepáis que hay empresas de hosting que todavía, como diría, no han contratado este pack, ¿vale? Este pack lo tienes que tener instalado, tienes que tener una serie de servicios, ofrecerlos tú desde tu compañía de hosting, que tienes que poder servir tu contenido en HTTP 2 o 3. Si no sabéis qué es, o sea, buscáis el comprobador de HTTP 2 o HTTP 3 en Internet y cualquier web que conozcáis donde esté alojada, donde pensáis alojar vuestra web, o incluso la web del hosting que vais a contratar, y comprobáis si ellos están en HTTP 2 o 3. Si no están por lo menos en 2, lo digo antes, ni con un palo, ¿vale? Lo quitáis, ¿vale? Y luego tiene que poder servir con los servidores, los software de servidor que actualmente que mueven todo Internet son Apache o Nginx, con la opción de Mode Rewrite. Tiene que tener algún servicio de seguridad en el servidor, que no todo dependa de las medidas de seguridad que pongamos nosotros. Y luego está esto del uptime. Esto del uptime es curioso. Fijaros que pongo 99,9%. Vais a ver, esto es el de tiempo de disponibilidad. Es decir,
cuánto tiempo está nuestra web o nuestro servicio funcionando. Y eso, hombre, pues el 100%, el 100% es imposible en todo, ¿vale? Pero en todo en la vida, el 100% es imposible. Entonces hay que hacer ciertas garantías y esto es bastante medible, o sea, de hecho hay un montón de servicios en Internet para medir el uptime de cualquier web, ¿vale? Tu empresa de hosting te lo tiene que poder medir y tú tienes que poder medirlo. Bueno, pues el 99,9% es decir, oye, ¿cuánto tiempo admites que tu web, por ejemplo, vamos a decir que es una web, vamos a partir de la parte de lo típico que tenemos todos, admites que tu web esté caída? Un 1% del tiempo, eso sería mucho, ¿no? Sería un 99%. O un 0,1%. ¿Vale? Fijaros que hay mucha diferencia del 0,1% al 1%. ¿Vale? Cualquier número por debajo, en una empresa de hosting, por debajo del 99,9% es altísimo. Un 99,8% es una barbaridad. Un 99,7%, bueno, ni con un palo ni a un kilómetro. ¿Vale? O sea que esto es una de las cosas que hay que mirar, porque estos son tiempo que nuestra web históricamente en esa empresa de hosting se cae o va a estar caída. Entonces, ¿esto qué puede suponer? 15 minutos al día, 15 minutos al mes, 15 minutos al año. Ahí están las diferencias en los uptime entre un 99,9, un 99,8 o un 99,7. De 15 minutos al año, 15 minutos al mes o 15 minutos al día. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con esta medida. ¿Vale? Un básico, que hagan copias de seguridad de lo que nosotros contratamos diaria para poder recuperarla en caso de desastre. Los desastres, como dicen estos los anglosajones, shit happens, y estas cosas a veces pasan. Con lo cual, en caso de necesidad, de que hemos roto nosotros algo o nos han hackeado o lo que sea, copia de seguridad y estamos disponibles en cuestión de horas, ¿vale? Y el soporte tiene que estar abierto siempre. Tiene que ser un soporte 24/7, pero además que sea de verdad. O sea, no decir, escríbenos un ticket donde estamos el lunes. Eso nosotros podemos hacerlo, si estamos así, pero una empresa de hosting que nuestro servicio web tiene que estar 24 horas, tiene que tener soporte 24 horas. O sea, si yo tengo un e-commerce y a mí se me rompe la web a las 3 de la madrugada, que es cuando me entra mi máximo de tráfico del otro lado del Atlántico, mi empresa de hosting, si me pasa algo, tiene que estar ahí disponible para ayudarme. No puedo decir, no, es que nosotros abrimos a las 9 ya, pero es que mi tienda abre ahora mismo. ¿Me entendéis a dónde voy, no? Bueno. Y luego hay algunos servicios plus, ¿vale? Que son herramientas específicas para este WordPress, una interfaz de comandos para manejar la web, ¿vale? Que se llama SSH, o interfaz de comandos de WordPress, que es el CLI, ¿vale? Y ya para servicios especializados, el JIT, con versiones staging, que es hacer copias o pruebas de nuestra web con control de versiones, servicios de CDN propios, de entrega de contenidos, que te hagan la migración gratuita del hosting al anterior al nuevo. Esto ya os digo, estos dos últimos lo tienen casi todos. Casi todas las empresas de hosting te van a migrar gratuitamente de la empresa de hosting anterior a la nueva y casi todos el primer año te van a regalar un dominio. ¿Vale? Pero no midáis por esto la importancia del hosting que vais a contratar, porque esto es un día. Luego hay que convivir con ellos todos los días, ¿vale? Y bueno, ¿cómo elegimos todos si el hosting si todos parecen iguales? Si te ponéis a buscar empresas de hosting, vais a ver como planes aquí, ¿no? Como todo tablitas, y al principio todo te parece lo mismo, y a poco que te pones a enredar, resulta que ninguno se parece. O sea, aquí no hay. O sea, se supone que es todo lo mismo, que esto es una cosa sencilla, que esto es un servicio simple, pero resulta que es que no se parece ninguno. Cada uno de los planes, cada uno habla de unas cosas diferentes. O sea, no sé. O sea, es que no son comparables. Si tienes que hacer una ficha de contratación, no sabría casi qué poner, ¿vale? Bueno, hay algunas cosas que sí que tenemos que saber qué poner, ¿vale? Uno, que cumpla todos los básicos de contratar hosting. O sea, la lista que os he pasado antes es una lista de lo de si que hay un check, que hay un no, no de los pluses, sino los básicos, directamente la descartamos, ¿vale? Luego, el soporte en español, fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, yo es que sé inglés ya, pero igual el empleado que va a tener que llamar, igual no. ¿Vale? O va a tener que escribir un email, igual no. Y cuando estás hablando de la supervivencia de tus servicios web de tu empresa, a veces los únicos servicios que ofreces, porque a veces nuestra empresa básicamente es un e-commerce, no vas a depender de un error idiomático para una cosilla, ¿vale? La empresa, a ser posible, que tenga un CIF español, ¿vale? Por el tema de facturación y por dejarnos de líos, ¿vale? Evitar revendedores. ¿Por qué? Pues porque en la reventa se gana siempre algo por el camino y siempre ganan algo a costa tuya. O sea, contrata con quien contrata tu revendedor, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y empezar siempre por un hosting compartido. Y si además os doy el plus de siempre con el más pequeño. Sobre todo si estamos arrancando una empresa, salvo que ya tengamos un histórico de tráfico o de conocimiento de cuánto vamos a necesitar, empezar por un hosting compartido es el más barato.
y que la empresa os permita cambiar de hosting en cuestión de un minuto, ¿vale? Que actualmente los servicios tipo cloud que se dan son todos los compartidos, que tú puedes tener un plan súper básico por el que pagas muy poquito todos los meses, pero si cuando ves que va creciendo, pues va subiendo a contratar más, pues como en cualquier otro negocio, ¿vale? Es lo que te digo, el cambio es sencillo a un servicios cloud u otros planes de manera muy rápida, en cuestión de 2 clics. Pues si tienes una punta de tráfico ya, pues, oye, mira, que ya hemos pasado al siguiente nivel, que ya estamos a tope. Con el plan que tenemos compartido no nos llega, pues que puedes cambiar rápidamente, ¿vale? Y no seguir recomendaciones de blog. Yo siempre digo, ni siquiera del mío. ¿Por qué? Porque todas son pagadas. Casi todas las recomendaciones que vais a ver en blog, mejor empresa de hosting y tal, todas llevan enlace de afiliación y hay de dos tipos. Uno de los que solo recomiendan una empresa y es porque es la que les paga, por decir de alguna manera, yo incluido, ¿vale? Y entonces es un análisis sesgado. Y luego están los que les recomiendan todas les parecen buenas. ¿Por qué? Porque lo que deben es enlace de afiliación a todas y le da igual cuál elijas. Con lo cual no fíes jamás de las recomendaciones de blogs para la hora de contratar hosting. Comprobar y probar. De hecho, todas las empresas de hosting te permiten probar, hacer una prueba y compara unos con otros. Y ya está. Bueno, y luego están las cosas de importancia, ¿vale? O sea, dejo aquí una tabla. Por ejemplo, las copias de seguridad pues tienen una importancia altísima. El mínimo es que sean diarios. Y como detalle diría que no estén alojados los copias de seguridad en el mismo sitio donde está vuestra web. Porque puede pasar, como pasó hace un par de años, que hay una empresa de hosting muy famosa, no diré el nombre, que se le quemó un servidor y tenía las copias de seguridad en el mismo sitio, con lo cual hubo empresas que no pudieron recuperar su web ya nunca jamás, ¿vale? Porque tanto la web como las copias de seguridad estaban alojadas en el mismo sitio y todo se quemó, ¿vale? Entonces, de importancia, detalle, que sean externos, ¿vale? Los certificados SL, importancia muy alta, es obligatorio, hasta por ley, mínimo que sea gratuito y gratuito para todos los dominios. O vais a encontrar la engañifa de que hay empresas de hosting que te dicen certificado SSL gratis. Fijaros que he dicho certificado, en singular, no he dicho certificados, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Si tú vas a contratar un hosting donde puedes alojar 20 webs que tú tienes, por ejemplo, en tu empresa, más otras, o te dedicas a hacer webs para otros, una web de clientes, porque eres una agencia, de repente te dan certificados solamente para uno. Y los demás a pagar. Y resulta que terminas pagando más por los certificados que por el hosting. Estas cosas hay que tener cuidadito hasta con los singulares y con los plurales, ¿vale? Luego, el soporte que digo 24/7, 366 días, lo que os comenté hace un momento, y que sea especializado. Seguridad, es fundamental a día de hoy. O sea, no hay seguridad 100% tampoco, los hackers siempre van a ir por delante, pero por lo menos que sea una empresa que esté comprometida con sus clientes, que no te diga, no, no, eso es su responsabilidad, con su aplicación usted se protege su web o lo que tenga, ¿vale? O su administrador de servidor de drones o lo que tengas instalado como servicio, ¿vale? Pero muy importante el aislamiento de cuentas, eso preguntarlo, ¿vale? Eso se usa en contenedores, un sistema de contenedores aislados a nivel de terminología o tecnología de hosting. Es que esto me costó a mí aprenderlo y por eso intento explicarlo de la manera más sencilla que sé. El aislamiento de cuentas lo que hace es que aunque tú estés en un hosting compartido, estés en un mismo ordenador, tú estés como una cajita que lo que te pasa a ti no afecta al de al lado. ¿Vale? Y lo mismo pasa que lo que le pasa al de al lado no te afecte a ti. Con lo cual, si hackean al de al lado, que a ti no te afecte, aunque estés en el mismo sistema o servidor compartido. ¿Vale? Esto es importantísimo. Y luego, como detalle, pues que tengan detectores de malware, detector de ataques de denegación de servicio, y que puedan frenar este tipo de ataques o de males que hay cuando estás en Internet, ¿vale? Lo del Uptime, que os he comentado, no me repito, y lo del tema de WordPress, pues también es muy alto y el soporte especializado, pues es importante, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Las versiones de PHP, que os he comentado, lo mismo, muy alta. El mínimo a día de hoy sería 8.2. ¿Por qué? ¿Por qué no 8.1? Ahora mismo la versión más estable es la 8, o sea, más actual es la 8.3 y a punto de entrar la 8.4, pero por compatibilidad de aplicaciones, y si tenéis web es muy importante, hay que mantenerse un poco siempre como en el bajo con soporte. ¿Y eso qué significa? Con el bajo que hay actualizaciones. O sea, la 8.2 todavía recibe actualizaciones de 8.2 algo más. Siempre que veis puntos, o sea, números en software, en aplicaciones, por ejemplo, el 8 sería como la versión genérica o mayor que hay, la punto 2 también sería como mayor, y luego las actualizaciones pequeñas de seguridad, de mantenimiento, siempre va a ser 8.2 algo más. Entonces, si una versión está en soporte, que se le dice, es que va a seguir habiendo 8.2 algo. Si está sin soporte, donde se haya quedado la 8, por ejemplo, la 8.1.5 se quedó ahí, pues ya no hay 5.1.6, no la va a haber.
porque ya nadie se ocupa de mantener esa versión del software, de quien lo haga, ¿vale? Esto es así para todo el software. Entonces, en PHP ahora mismo la última que hay con soporte es 8.2, ¿vale? Que tiene soporte que puede tener actualizaciones. De hecho, hay empresas de hosting que te penalizan si te quieres quedar en versiones anteriores, penalizan cobrándote dinero, ¿vale? O hay algunas que te penalizan si quieres subir. O sea, hay que huir de ambas, ¿vale? O sea, hay que tener la que debes de tener, ¿vale? Te la tienen que poder ofrecer, aunque tú puntualmente, por decisión estratégica, tengas que quedarte momentáneamente en alguna anterior. O sea, tú tienes que también poder quedarte en la 8.1 o 8.0, porque tengas una aplicación que no funciona todavía con esa tecnología, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Una cosa es lo que tiene la obligación la empresa de hosting, otra cosa es tu responsabilidad. Oye, es que yo tengo una aplicación que la tengo que seguir manteniendo en la 7.4 y no pasa nada. O sea, no se cae el mundo, pero tu empresa de hosting tiene que ser capaz de ofrecerte desde la 7.4 hasta la 8.4, ¿vale? Gratis, todas, de la que tú elijas, pero tenerlas, ¿vale? Y luego tú, bajo tu responsabilidad, usarás la que sea, sin que te cobren, ni por bajar ni por subir, ¿vale? Esto parece una tontería, pero seguro que más de uno estáis pagando o por estar teniendo la de menos o por estar teniendo la de más, ¿vale? Y no significa que sean inseguras la 8.1, no tiene por qué. ¿Vale? No son inseguras, son menos seguras, pero nada más, no son inseguras. Luego lo de la caché del servidor, que os decía antes, el mínimo sería una que se llama Object Cache y hay dos tipos, las más conocidas, Main Cache o Redis. Esto se pregunta, se apunta y se pregunta, ¿vale? Lo del HTTP 2.3 que os he preguntado antes. Lo del detalle es que ofrece una compresión que le llaman Broadly, que a día de hoy es la más, de las más avanzadas. Bueno, hay otra más, pero no aplica casi nadie. Luego el tema de los staging, que es poder hacer como copias de prueba de tu web para poder, por ejemplo, implementar un nuevo diseño y tal, y que eso te permite hacer cambios seguros. En caso de cambio de diseño o de cambio de funcionalidades de una web o un servicio, haces una copia, trabajas sobre la copia, y cuando tienes la copia, lanzas sobre producción, ¿vale? De manera segura. Y siempre con un backup previo de la copia staging. Esto es un básico, ¿vale? Y luego el tema de la migración que os decía, que estaría bien que te lo dieran, aunque no es imprescindible. Y luego el tema del espacio en disco duro, aunque todos los planes de hosting siempre os lo ponen lo primero, yo lo pongo siempre lo último, ¿vale? Hoy ya digo, un mínimo serían 10 gigas, en discos SD, por supuesto, pero simplemente calcular cuándo vais a necesitar y eso si no se contrata de más, ¿vale? Pero no es lo fundamental, la cantidad de espacio en disco. La web actualmente no pesa mucho, o sea, con un giga tendrías de sobra, pero siempre hay que contratar un poco de más. Lo mínimo que te pueden ofrecer son 10 gigas, ¿vale? Pero que no... ¿Cuál contrato? Hay una empresa que es muy buena en todo, menos en el espacio en disco, que me dan 10 gigas. Hay otra que es muy mala en todo lo demás, pero es que me dan 100 gigas. O sea, es que 10 veces más la de 10 gigas, siempre. ¿Vale? Lo importante es todo lo demás. Si te cabe tu web y todo lo demás en menos de 10 gigas, no te preocupes porque el otro te ofrezca 100 o un tera, ¿vale? Si te sobra un tera, te sobra un tera. Te faltan la versión del PHP, te me falta la seguridad, te falta lo importante. ¿Entendéis lo que voy, no? Bueno, ofertas junto a realidades, ¿vale? Lo que se está diciendo. Espacio de 100 gigas, en realidad tampoco va a ser tuyo, va a estar medio compartido. Y luego te van a limitar con una cosa que le llaman los sinodos, que es con la cantidad de archivos que puedes utilizar. O sea, dices, sí, tienes hasta 100 gigas siempre y cuando los archivos sean grandes. Si son 100 archivos de un giga. Pero si tienes 1 millón de archivos de un K, que no llega ni a un giga, de repente te bloquean el servicio. Hay mucha engañifa con ese tipo, ¿vale? El tema de dominios ilimitados. Pues, bueno, pues normalmente lo que tienes son recursos limitados, ¿vale? Los dominios es verdad que casi siempre los puedes alojar todos tantos como tú quieras, pero siempre te vas a quedar cortado de recursos. No vas a poder alojar tantos dominios barra web como quisieras en un mismo espacio de alojamiento, ¿vale? El certificado de SSL, lo que os decía, lo de gratuito o contra gratuitos, ¿vale? Suele costar 7 euros al mes un SSL Premium, ¿vale? Calcular, a veces el hosting te cuesta también 6-7 euros al mes. A veces te cuesta más, ¿vale? Lo de soporte, cuidado que no sea de lunes a viernes, ¿vale? El tráfico ilimitado, ahí siempre te vas a encontrar con lo mismo. Dicen, no, admitimos tráfico ilimitado, ya, pero los recursos no lo son. La CPU, la RAM que me tienes reservada para mi web no son ilimitadas, con lo cual esto es una milonga que me estás contando, ¿vale? Te asigno una serie de recursos y eso es con lo que cuentas. Y luego lo de WordPress, como es lo que todo el mundo utilizamos, todas las empresas dicen que son especializadas en WordPress. Pero luego la realidad es que no, es que son como el resto de planes, lo único que te ponen WordPress como apellido, pues para vender, ¿vale? Bueno, y luego, según el tipo de negocio, que no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Para tener tiempo para todos, yo diría, a nivel de espacio en disco, lo que os decía, entre 10 gigas ahí estamos todos bien, ¿vale?
Da lo mismo si es una landing, por ejemplo, no requiere casi nada. Un portfolio de clientes, bueno, un poco más porque necesitas subir más fotos y cosas así. Pero web corporativa, te podríamos quedarnos también en menos de 1 giga, también te valdría. Más de 40 gigas solamente para un comercio electrónico. ¿Por qué? Porque va a tener que subir muchísimas fotos, va a tener una base de datos más grande con muchos pedidos y tal y cual. Ahí donde empezaríamos a hablar de más de 40 gigas de espacio en disco duro. Si no, entre los 10 gigas para abajo, incluso webs de alto tráfico, el tráfico es irrelevante con respecto al espacio, ¿vale? Y algunos costes ocultos. Por ejemplo, los certificados SSL que os decía antes. Las actualizaciones PHP que también os he dicho. O sea, costes acumulativos que de repente yo he visto empresas que te cobran 3 euros al mes, por ejemplo, te suben de la 7.4 a la 7.6, ¿vale? Eh, Eso debería ser un servicio, como si te viene el fontanero, pero no, es como si el fontanero te dice, no, te voy a cobrar 50 euros por arreglarte el fregadero todos los meses de aquí hasta que a mí me parezca. No, cuidado. Si me haces la subida de versión un mes, ya está, me cobras ese mes y ya está, pero es que luego se te queda instalada, pero es que me has cobrado por la instalación, no por estar dándome algo, no sé, es como digo yo, esto es como lo de Telefónica, que te cobran por algo que instalaron hace 100 años, ¿vale? Pues por el cobre, pues esto es lo mismo, evitarlo, ¿vale? Y por lo mismo, por no actualizar, evitarlo, ¿vale? Los backups, el problema es que suelen estar no incluidos, esto hay que comprobarlo, comprobar siempre si las copias de seguridad existen, dónde se accede y las probáis, siempre. Si no es con no es con la web propia, con la que sea, probar que funcione. O sea, esto es fundamental, es vuestra tranquilidad. Esto es como fiar en que el coche que tengo lleva ABS. Pues no, hay que hacerle algún frenazo a ver para ver si funciona el ABS, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? La oportunidad, si todo lo que nos den, cambiar de hosting, ¿vale? Lo de los dedicados, lo que os lo he explicado antes, ¿vale? Hay unos costes ocultos, o sea, esto siempre es más caro de lo que necesitamos, ¿vale? Siempre mejor ir a servicios compartidos o cloud, ¿vale? Y luego, ¿en qué nos puede ayudar una empresa de hosting como partner, como colaboración? Aparte de aquí estamos hablando que como mera entregadora de servicios, no prestadora de servicios. Como partner hay algunas cosas que puede hacer. Por ejemplo, que te ofrezca un panel de control personalizable, tanto para ti como para tus clientes, gestión de varios sitios, la opción de marca blanca para dar servicio tú a otros, si te dedicas a ello, accesos limitados también, si tienes que dar acceso a alguien, poder dar accesos limitados y no darle tu usuario y tu clave de la empresa de hosting, ganar dinero con afiliación si tú haces recomendaciones, que te ayude a hacer actualizaciones automáticas para que no tengas que tener tú a alguien dedicado a actualizar las cosas en el hosting y tener que contratar a una persona más. Esto parece una tontería, pero es muy importante. El soporte real, especializado, ¿vale? Para que no tengas que contratar tú a expertos porque ellos te dan el experto. Tú te dedicas a los expertos para tu negocio. No contratar a un experto en hosting para poder tener un hosting, usar el hosting. No sé. Esto es como si necesitas un fontanero en una tienda y tener que contratar tú un empleado que sepa de fontanería para vigilar el fontanero. Es como ridículo, pero a veces aceptamos cosas ridículas en esto de Internet porque como no conocemos, pues ves que debe ser así. Pues no es así, ¿vale? Y luego, si además te da formación especializada en forma de webinars, libros electrónicos, hace eventos especializados para ti, se preocupa por que sepáis más y porque utilicéis los servicios de manera más práctica, pues muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, y luego tecnología que estén en la punta de la ola, ¿vale? Que no estén esperando a los demás para funcionar, ¿vale? Panel personalizable, pues me refiero a este tipo de cosas, de paneles donde tú puedas gestionar todos tus correos electrónicos, que sean sencillos de usar, que todo se entienda, seguridad, velocidad, dominio, email. Son cosas sencillas, que no son una cosa friki, ¿vale? Que es una cosa para humanos, como digo yo. Esto no existe ahora, pero no existía antiguamente, ¿vale? Yo os digo que antiguamente esto no existía, era todo muy raro, muy friki y no había quien se entendiera. Por ejemplo, a día de hoy, pues puedes gestionar varias webs a golpe de clic, sin necesidad de tener que acordarte tu usuario y contraseña de cada una, desde tu mismo panel de hosting puedes acceder a todas, ¿vale? Marca blanca, puedes crear esto si te dedicas a ello, puedes a su vez dar servicio tú de web a otras empresas y darles un acceso limitado a tu panel. Igual es sencillo, pero limitarle algunas cosas a las que van a poder acceder y otras cosas a las que no van a poder acceder, ¿vale? Y luego, pues controlar esos accesos, dar de alta a usuarios, definiendo qué tipo de perfil va a tener y a qué va a poder acceder, ¿vale? Para que también esa marca blanca pueda utilizar unos servicios o otros. Servicios de afiliación, como os decía, que sea sencillo de usar, que puedes ganar dinero incluso con la afiliación. Y luego un servicio de autorización de vuestras aplicaciones para que no os tengáis que ocupar vosotros, ¿vale? Pero no solamente de la parte de las aplicaciones, sino también de esto del PHP que os he hablado tanto, ¿vale? Estas versiones que también se actualicen en base a necesidad. Que podáis gestionarlo manualmente, pero que también podéis gestionarlo de manera automática, ¿vale?
y el soporte especializado 24/7 que sea real. Normalmente todas las empresas, todos nosotros incluso, vamos a empezar utilizando IAs o chatbots con respuestas frecuentes, porque bueno, es una realidad. La mayoría de la gente pregunta cosas sencillas y básicas, pero hay que ofrecer todos los tipos de capas de servicio, hasta el ticket y incluso el chat y el teléfono en casos extremos. ¿Vale? Y bueno, y luego el tema de formación especializada, bueno, en el caso nuestro, en el caso de Segro, hacemos muchas cosas de estas, pues hacemos un montón de blog posts para los clientes, hacemos webinars, hacemos ebooks, hacemos de todo. Tenemos hasta un canal en YouTube con un montón de tutoriales gratuitos, algunos incluso míos, para aprender a hacer un poco de todo lo que se puede hacer dentro de un hosting. Pues este tipo de cosas, bueno, pues también tenemos que darle un valor, ¿no? Esta es la parte como partner. Ya nos ha dado servicio, pues además como colaborador de nuestra empresa nos ofrece servicios adicionales, pues hombre, hay que valorarlos también, ¿vale? Y en cuanto a tecnología, lo que decía, fijaros qué es lo que están ofreciendo, cómo es lo que ofrecen, si son competitivos dentro de su mismo sector, ¿vale? Cómo están posicionados en su propio sector a nivel de tecnología, a nivel de soporte, a nivel de todo, ¿vale? Por eso, como partner, tenemos que tener en cuenta eso, que posicionar a nuestra agencia, a nuestra empresa, por valor, no solamente por precio. Lo del precio ya hemos visto que es relativo, que sepamos que podemos monetizar también esta cosa del hosting en base a servicios que tenga integrados y diferenciados de otros y que podemos, si tenemos un buen hosting, podemos ofrecer un servicio de altísima calidad a nuestros clientes a su vez. Un servicio sin caídas, de alta disponibilidad, con todas las garantías que tenemos que ofrecer, incluso de privacidad a nuestros clientes. Y esto nos va a hacer además, pues eso, lo que os digo, ganar tiempo y tranquilidad si tenemos un soporte real y que sea realmente técnico, no tener que emplear a tiempo nuestro o de empleados nuestros para ocuparnos de cosas que se debe ocupar un prestador de servicio especializado, como tiene que ser un prestador de servicio de hosting, ¿vale? Y esto, pues, si todo esto funciona, nos va a permitir subir el nivel de nuestra marca y también, ¿por qué no, el de nuestros precios? Esto, bueno, si utilizamos un proveedor de servicios top, nosotros estamos también poniéndonos en ese rango top, ¿vale? Y tenemos que poder decir, oye, nosotros ofrecemos más calidad que los demás, pues podemos estar en un rango superior también de precio, ¿vale? Y nada más, hasta aquí he llegado yo. Nos queda un ratito para preguntas y para que nuestra compañera nos comparta algún detalle financiero también, ¿verdad? Sí, al final te has dado un poco de prisa porque veías que ya se nos echaba el tiempo encima y como todavía tiene que Eso es. intervenir Bea, que a ver si puede conectarse y ya pues para que haga su intervención. Si mientras tanto quieres que veamos alguna pregunta, no, ya está Bea por ahí. Bueno, digo yo. Mira, Estoy ya hablando. está. Pues Adelante. nada, os Hola, dejo. Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? Muy bien. Aquí apurando, apurando. Quería contar muchas cosas y yo todo el rato pensando que tiene que entrar Bea, que tiene que entrar Bea. Venga, ya me callo. Al ataque. Vale, pues nada, yo brevemente, bueno, comentar un poco los tips, digamos, como financieros, ¿no? De la optimización de la inversión en el hosting web. Y aquí, bueno, pues compara un poco qué diferencias habría entre un proveedor tradicional o un partner estratégico, ¿no? Como has comentado tú, Fernando, al final, a nivel, digamos, técnico, pues bueno, el enfoque en un proveedor tradicional pues tendríamos un alojamiento, un soporte más básico. En el panel estratégico pues tendríamos esa gestión activa que has comentado, consultoría técnica, tecnológica, soporte real 24/7, bueno, pues la relación con el cliente en un proveedor tradicional quizás sea más reactiva y en un partner estratégico que aporte ese valor extra, pues la relación es más proactiva, ¿no? Por tanto, el valor percibido de un proveedor tradicional por parte del cliente es, bueno, tengo un hosting que es un coste necesario para mi compañía y si se aporta ese valor extra, pues bueno, al final se percibe, ¿no? Como una inversión en tranquilidad y una mejora de rendimiento. Y en cuanto a ingresos por cliente, bueno, pues en un proveedor tradicional pueden ser bajos y poco escalables, por eso es que hemos dicho, ¿no? De todas las características que tú has comentado que diferencian, digamos, Fernando. Y en el partner estratégico, pues bueno, los ingresos serían recurrentes, con margen más creciente, más escalables, ¿no? Entonces, al final la diferencia es que el servicio, al ser más completo, también es más rentable, ¿no? Y vemos rápidamente un ejemplo de cuál sería el impacto en márgenes, la diferencia entre un modelo tradicional y un modelo con partner estratégico. Si partiésemos de un precio al cliente igual, ¿no? Que aquí también hemos comentado que hay ciertas diferencias, se aporta más valor y tal, pero bueno, si partiésemos dado que el mercado es amplio y bueno, los precios pueden ser similares, pues bueno, si los costes técnicos en el modelo tradicional son mucho más altos, el margen claramente se ve perjudicado, ¿no? Y no solo el margen en sí, sino bueno, si al final
con el partner estratégico tenemos una reducción de tiempo técnico, ¿no? Pues mediante automatización, staging, backups, ¿no? Con las copias de seguridad que ha comentado Fernando. Y tenemos menos incidencias, pues eso, con una infraestructura sólida, con un soporte real 24/7. Y se aporta valor añadido para el cliente, ¿no? También ha comentado el tema de la personalización, las formaciones mediante webinars, bueno, una mayor seguridad, pues al final hace que el margen sea mayor y por tanto, bueno, pues esa mejora de rendimiento y con facilidad de uso, con automatización, al final se convierte esa eficiencia en menor coste, mayor margen y mayor posibilidad de escalar, ¿no? Y de tener una web en este caso, que es lo que aplica, pues mucho más potente, que tenga más alcance y que te pueda transformar mucho más, ¿no? Al final es importante que tengamos una infraestructura que potencie el negocio, ¿no? Y aquí algunas de las propiedades que se valoran en staging, ¿no? Bueno, en staging, perdón, en hosting. Los backups automáticos, las copias de seguridad, importante que estén alojadas en otro servidor, soporte humano, control total sin técnicos, automatización sencilla, que sea intuitivo, seguridad, staging con un clic, infraestructura en Google Cloud, atención real sin voz. Bueno, todo eso es algo que aporta un valor extra y que mejora los márgenes y la experiencia del cliente final. Y por mi parte, poco más. Pues vamos a dar algún minutillo por si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, si quiere hacer alguna intervención. Pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos hecho un repasito por esos conceptos básicos que, como decía Fernando, nunca está de más darle una vuelta y con esos warnings, con esas alertas que tenemos que tener en cuenta y que en algunos momentos te escuchaba Fernando y digo, uy, eso me pone los pelos de punta. Así. Y luego con esa otra parte de rentabilidad que contaba nuestra compañera Beatriz. Y yo estoy mirando el chat y por ahora no veo nada en concreto, ninguna intervención, tampoco nadie ha dejado preguntas en el apartado de Q and Answer, así que pues si queréis podemos dejarlo ya por aquí. Bueno, pues tú mandas. Yo por mi parte, bueno, deciros que estamos disponibles tanto por la parte SAIA como por la mía personal también a ayudaros en lo que necesitéis, tanto a vosotros como a toda la gente de vuestra plataforma. Y que espero, pues bueno, pues que en este espacio que ofrecéis, que me parece genial también que vosotros aportéis valor también con este tipo de webinars y demás, pues que bueno, que todo es difícil o sencillo, también según como lo expliques, y que espero dentro de lo raro y lo friki, lo extraño que es todo el mundo del hosting, que a mí me ha costado aprenderlo mucho y todavía no lo sé. Y eso que colaboro con una empresa de hosting hace casi 10 años, pero bueno, al final yo no trabajo con ellos, no trabajo colaborando con ellos a nivel de marketing y demás, pues que me cuesta muchas veces entender los servicios que dan y son necesarios. O sea, eso lo ha dicho Bea, dices que todos necesitamos hosting. Entonces, hay que, pues, primero entenderlo, saber contratarlo y si encima le podemos sacar beneficio o valor, pues cuanto mejor que mejor. Y esto ha pasado de ser un servicio, el del hosting, como una especie de obligación que había, una cosa casi como era como del ayuntamiento, que había que tenerla ahí, pero nadie sabía de qué lo que era y tenía que callar y pagar. A día de hoy hay mucha competencia y hay que saber contrataros, como digo, es como cuando entras al banco, la actitud lo es todo. A mí me lo enseñaron hace años, es decir, no vas a pedir, vas a negociar, vas a ver qué te ofrecen, ¿no? Pues con el tema del hosting tenemos que saber, aunque sea 2 días en nuestra vida profesional para saber contratarlo, tenemos que saber qué es y cómo se contrata, y eso era mi objetivo un poquito hoy, para obtener el mejor servicio posible, porque además esto es como en el banco también. Si ven que sabes a lo que vienes, pues te van a atender como un cliente en vez de como un pedigüeño. Como si fueras a pedir limosna, ¿no? Seguro a todos nos ha pasado, vas al banco, buenas, venía a ver si me pueden dar. Mal, mal. Buenas. A ver cómo tenéis el dinero ahora. Me interesa Nos viene muy bien este producto el vuestro. ¿A cuánto lo ejemplo. tenéis? ¿No? ¿No es así? Sí, sí, nos viene muy bien el ejemplo porque precisamente la expedición del próximo mes, del mes de mayo, pues será sobre tipos de financiación para agencias y evidentemente pues pedir financiación bancaria va a ser una de las cuestiones que nos cuente Bea en la próxima expedición. Así que nos ha venido perfectamente ese ejemplo Muy para bien. terminar, Fernando. Yo sería, o sea, mi spoiler
la cosa más importante que he aprendido yo en mi vida en relación con el dinero, y es eso. Cuando vayas al banco, antes de abrir la puerta, haz así. No vengo a pedir dinero. Aunque estés así, no vengo a pedir dinero, vengo a negociar. Y te haces una lista de 3 o 4 bancos que tienes que ir a ver, a pedir financiación, como te vea, y cuidado, que aquí no vengo a pedir. Vengo a ver quién me ofrece más. Porque si no, o sea, es que el banco, como te diga, ¿y tú qué me das? Pues no te van a Mostrar dar nada, debilidad ¿verdad? nunca. ¿A que no te van a dar nada? Vea, como no tengas nada que ofrecer, no te van a dar nada. Tampoco. Claro que no. Pues nada, pues esto de los hosting lo mismo, ¿eh? Bueno, Bueno, compis, pues Un mundo muy Fernando, interesante. Ya he muchísimas aprendido gracias. mucho, que no tenía idea y ha sido muy ilustrativo y muy clara todas las explicaciones. Muchas gracias, Fernanda. muchas gracias a vosotras. Pues muchas gracias, Fernando, y nada, gracias también a Saidra por estas Por supuesto. colaboraciones que hemos hecho tanto el mes pasado como este. Y como justo acaba de decir yo hace un momento, pues la próxima expedición volveremos a tener otra vez a Bea de protagonista, que va a contar por las diferentes formas de financiación con las que cuentan las empresas, entre ellas por la financiación bancaria, y nos dará algunos consejos que nos van a ser pues muy útiles. Y nada más, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Chao. Chao.